¿Qué tal amigos y hermanos de Sinopsis Films? Es una alegría poder compartir este segmento con ustedes donde conocemos a estos testimonios, a estas historias que vienen no solamente a tocar nuestro corazón y a llenarnos, sino que también ellos vienen a edificar nuestra vida y a llenarnos de esperanza en aquel que todo lo puede, en aquel que nos fortalece, como dice la palabra del Señor. En esta ocasión yo estoy súper contenta. Tenemos a una invitada súper especial con nosotros. Nuestra casa de Sinopsis se engalana con esta presencia de esta amiga, de esta hermana que de manera personal yo quiero mucho, yo aprecio mucho y admiro mucho también. Ella es cantante católica, también es actriz, es fundadora de una casa de teatro también católica. Aparte de eso también es profesional, ella es comunicadora y ha sido catedrática también de la Universidad Don Bosco. Y entre tantas facetas que vamos a ir conociendo a lo largo pues de esta entrevista y testimonio también, que ella tiene la bendición y el agrado de poder venir con nosotros y compartir con cada uno su experiencia de vida y por supuesto cada llamado y cada sello que el Señor ha puesto en su corazón y su misión de vida principalmente. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Meli Aguiñada, a la casa de Sinopsis Films. Bienvenida, Meli, ¿cómo estás? Gracias, Jessy. Bueno, antes que nada, agradecer a Dios por haber movido las piezas de la manera perfecta para que esta entrevista pudiese ser posible en el momento que tenía que ser, ¿verdad? Claro. Agradecerte a ti porque lo hiciste posible también y a Sinopsis Films. Para mí, pues es de enorme bendición poder en este momento de mi vida estar compartiendo con todos ustedes pues digamos todas las maravillas y el poder y la misericordia de Dios en mi vida. Claro que sí, y para nosotros es una bendición enorme poder tenerte aquí y que más personas, no solamente en el país, Meli, puedan conocer tu testimonio, como para darles a conocer a todos los hermanos que nos están viendo a través de nuestras redes sociales. Meli ha tenido la oportunidad de dar su testimonio a través de los medios de comunicación católicos, de todo lo que ha pasado en los últimos meses y años también. Y con esta oportunidad que tenemos estamos abarcando también a muchos rincones. Nos ven desde distintas partes de Latinoamérica, incluso de Europa. Y sin duda yo sé que va a llegar tu mensaje, que es el mensaje de Dios, a todo aquel que lo necesita. Así que sin más preámbulo, nos encantaría conocer, ya di como una introducción de quién es Meli, pero queremos saber con tu voz, con tus palabras, ¿quién es Meli Aguiñada? Mira, cuando me describo, pues es muy importante también mencionar quién soy desde quizás mi servicio en la iglesia o lo que Dios me ha permitido ser desde que tengo uso de razón. Tuve la bendición de nacer en una familia católica donde mi mamá comenzó con mis hermanos mayores a poner esa semillita de la fe. Ellos fueron los primeros en entrar en el camino del Señor y posteriormente con el ejemplo de ellos, pues yo también me emocioné. Ya a mis 13 años yo estaba desesperadísima por comenzar a servirle al Señor. Hice mi retiro de iniciación y ahí comencé en la parroquia de la Sagrada Familia de la Colonia Centroamérica con los misioneros josefinos. Ahí comencé este camino y también mi servicio, ¿verdad? Que pues también, gracias a Dios, siempre ha sido bastante activo. Como parte del Ministerio de Liturgia, me gustaba mucho ser salmista. Como tú ya mencionaste también, cantante, vocalista de XTEO y bueno, también ministra extraordinaria de la Sagrada Comunión. Canto en diferentes celebraciones eucarísticas, ya sea 15 años, bodas, primeras comuniones a donde me llamen. Y tuve la bendición de poder formar mi propio grupo de teatro y estar al frente de este proyecto durante 16 años aproximadamente, evangelizando a través del arte, ¿verdad? Que es algo que me apasiona muchísimo. Ese es un poco acerca como del servicio que me define, a lo que me dedico, y también mencionar que desde el año 2020 aproximadamente, quizás como en marzo de ese año, justo antes de que la pandemia llegara a nuestro país, digamos así, me acerqué a la Parroquia Inmaculada Concepción de Santa Tecla y entonces ahí decidí iniciar un nuevo camino
Ahí, desde ese año, vengo perseverando. Hasta la fecha. Hasta la fecha, sí. Ahora me congrego ahí y formo parte de la pequeña comunidad de Siervos de Cristo del sector 10. Qué bueno, qué bendición que a lo largo de tu vida pues has tenido como ese deseo desde muy pequeña, muy similar a mi vida justamente, desde los 13 años le sirvo al Señor. Y qué bueno que has decidido entregarle tu vida desde todos los aspectos, desde el don de la actuación, que eso no todos lo tenemos y que creo que es una bendición poder desarrollar los dones para Dios, para el Señor. Contanos un poquito cómo ha sido también parte de tu infancia, que sabemos bien que desde muy pequeña hubo problemas de salud y que aún así desde esa edad, desde los 3 años, has visto la mano de Dios en tu vida. Justamente para poder hablar de todo lo que Dios ha hecho en mi vida, me tengo que retroceder a por lo menos 34 años atrás, porque desde los 3 años aproximadamente, yo presenté los primeros padecimientos. Un día de la nada, pues comencé con dolores de estómago, una inflamación bastante grande de mis intestinos, algo que me impedía hacer mis necesidades y por tanto también me impedía comer. Entonces mis papás corrieron conmigo al hospital y el doctor no quedó de otra más que decir, vamos a hacerle una cirugía exploratoria para poder ver qué es lo que tiene, ¿verdad? Y la hicieron, pero no lograron encontrar pues prácticamente el problema. Yo seguía con la situación de gravedad y el doctor nuevamente solicita otra intervención quirúrgica y en este caso encontró que en la parte final de mi intestino, es decir, en el colon, había un tramo de intestino que no tenía movimiento peristáltico, es decir, que estaba como disecado y por tanto se tenía que cortar. Y al cortar este tramo no queda de otra más que confeccionar una colostomía, que tal vez algunos sabrán, pero es una bolsa que dejan a un lado del estómago durante aproximadamente 1 año. A través de esa bolsa es que uno hace las necesidades. ¿Por qué? Porque el intestino está desconectado. Todo esto pues prácticamente me impedía desarrollarme en mi infancia con normalidad, ¿verdad? Pero ahí mi mamá sí fue pieza clave desde ese momento porque ella se convirtió en mi maestra, de tal manera que aunque yo no estuviera estudiando, ella siempre afanada en mi aprendizaje, haciendo todo lo posible para que yo no me retrasara en mi educación, en mi proceso de formación, digamos así. Se cumplió el año y entonces llega el momento en que tienen que reconectarme. Me intervienen nuevamente y se logra a la perfección. Pero pocos meses después, cuando yo ya había iniciado prácticamente el colegio en preparatoria, yo tenía 6 años aproximadamente, llego a mi casa con una frase que para mi mamá era terrorífica. ¿Por qué? Porque yo le dije, mamá, me duele el estómago y no me pude comer los pancitos que tú me pusiste. Entonces mi mamá escuchar eso fue como, no puede ser, o sea, ¿será que vamos a comenzar nuevamente ese calvario? Llamaron al médico, el médico dijo, corriendo, tienen que irse al hospital e inmediatamente meterla a sala. ¿Y por qué? De las múltiples cirugías que ya me habían hecho previamente, nacen una especie de raíces, que el nombre son bridas o también adherencias. Y el riesgo que se corre con estas adherencias, que son como raíces, ¿verdad?, que agarran cualquier parte de tus órganos. En este caso, sujetaron una parte de mi estómago y era de vida o muerte. O sea, tenían que cortar porque si no, fallecía. Lo hicieron, me liberaron, esto conllevó otro proceso de recuperación, pero aún así logré incluso salir de preparatoria y todo. Y así iniciar ya mi camino. Meli, desde un principio ese fue el diagnóstico médico de las bridas, porque me imagino que son casos muy específicos en la vida de cada niño. No todos los niños presentamos como problemas digestivos desde temprana edad. ¿Se diagnosticó desde temprana edad este problema? El diagnóstico fue megacolon congénito, es decir, que yo ya nací
con esa parte de mi intestino que no tenía el movimiento indicado, que no estaba reaccionando o trabajando como debía ser, pero no dio problemas hasta los 3 años que se descubrió, ¿verdad? Entonces, pero lo de las bridas, lo de las adherencias es producto de las múltiples cirugías, de estar manipulando mucho los órganos. De ahí y de la manera en cómo cada persona cicatriza también. Claro, y desde muy pequeña creo que fue un poquito más difícil saber que un dolor puede ser ya sea un dolor de estómago normal, pero cómo identificar que era un dolor un poco por algo más grave, ¿no? Sí, creo que implicaba más estar pendiente de tu mami, la llevada a los médicos, ¿no? Me imagino que fue un poquito difícil ese proceso, pero ¿cómo en tu familia se unió la fe en estos momentos tan difíciles? Fíjate que a temprana edad prácticamente puedo decir que era mi mamá la que estaba más cerca de Dios, ¿verdad? En ese momento mi papá no es que no fuese católico, pero no practicaba la fe. Entonces él era un papá que prácticamente proveía, ¿verdad? Estaba con nosotros al pendiente y todo, pero sí el tema de Dios era más que todo inculcado por mi mamá, pero desde muy pequeñita yo recuerdo que ella me hincaba a los pies de la imagen de la Virgen para pedirle a ella incluso que me permitiera hacer mis necesidades. O sea, a ella le pasábamos suplicando esa intercesión para que el milagro fuese posible, para que mis intestinos funcionaran con una velita encendida. Entonces sí tengo eso muy presente, que mi mamá trabajaba mucho, no solo la parte de mi fe, sino psicológica y emocionalmente, para que toda esta situación pues no me fuese a afectar más de lo normal. Más de lo normal, claro. Y así fuiste creciendo. Así fui creciendo, tuve una infancia, una adolescencia e incluso en mi juventud siempre complicada, pero no por temas de obstrucción intestinal, sino porque de tantos medicamentos se me desarrolló una gastritis bastante severa, padecimientos de colon, también dolores de cabeza que presenté desde muy temprana edad y que a veces esas crisis llevaban a que yo terminara en el hospital, pero de alguna manera digamos que me fui adaptando, ¿verdad? No había de otra, por más especialistas que me veían y todo, era de ir con medicamentos para irla pasando, y así prácticamente estudié 12 años en el colegio hasta que me gradué en el 2004. Hasta ahí digamos que otro cuadro de obstrucción intestinal como tal no se había presentado, ¿verdad? Ya luego en el 2005 yo comienzo mis estudios a nivel superior, decido entrar al Centro Nacional de Artes, al CENAR, para estudiar un diplomado en actuación. Yo feliz, porque era lo que más se podía asemejar a lo que deseaba, ¿verdad? Ya que no existía una licenciatura como tal en artes, pues dije, vamos a estudiar esto. Y me acuerdo que era un estudio súper chicharrón, digamos, a lo salvadoreño, ¿verdad? Porque entre las materias que yo llevaba estaba la materia de danza contemporánea a nivel avanzado y también de esgrima. Wow. Y yo no estaba, si bien sí bailaba porque desde pequeña había hecho danza clásica y eso me ayudaba mucho en los estiramientos que hacíamos para que esas adherencias no se enraizaran más, pero tampoco puedo decir que era toda una deportista, ¿verdad? Así que todo este nivel de ejercicio al que yo me estaba sometiendo tuvo sus consecuencias. Y a los 3 meses de haber iniciado ese diplomado, de repente me quedo sin caminar por completo. O sea, de intentar pararme y que una de mis piernas no me reaccionara para nada. No había tenido un accidente como tal, una caída como tal, pero se diagnosticó que de ese sobreesfuerzo físico que yo había hecho y que tal vez ciertos movimientos de la danza, que son golpes y golpes en el suelo, entonces mi rodilla izquierda había sido completamente destruida y necesitaba reconstrucción. Me someto a una cirugía de reconstrucción, salgo bien de la cirugía, pero debido a malas indicaciones del médico que se quedó tratándome en un hospital público, resulta que hubo negligencia y a mí me dio hipertrofia muscular.
y no solamente en la rodilla operada, reconstruida, sino en la otra también, porque me hizo quedarme más tiempo de lo normal, de lo necesario en una silla de ruedas, y me hizo perder toda la masa muscular de mis piernas, y tuve que someterme a fisioterapia, una fisioterapia intensiva, pero me decía el médico y también las enfermeras que difícilmente yo iba a poder volver a caminar bien, que quizás iba a quedar con alguna cierta discapacidad y que eso yo lo tenía que saber, pero confiando en Dios y siempre confiando en que para Dios no hay nada imposible, independientemente de lo que los médicos te puedan diagnosticar, de lo que te puedan decir, y aunque duele el proceso y aunque es difícil, pero se logró, y Meli, pues aunque costó que un año que volviera a caminar, pues ahí la tenías en su grupo de teatro, siguiendo con el trabajo para el Señor. Sirviendo. Y al mismo tiempo, Meli, llevabas, aparte de los servicios, ¿en qué momento llegó también a tu vida el servicio como ministro de la comunión? También con el canto. También me gustaría que en medio de eso también pudieras platicarnos parte del momento en que estuviste también en Radio Luz, y que por muchos años pues has sido la voz institucional de la radio, que también yo creo que esto puede motivar también a los jóvenes en este ámbito de las comunicaciones, y cómo en medio de las enfermedades también podemos servir al Señor y entregarle nuestros dones y nuestros talentos. Sí, fíjate que quizás en ese momento que han estado escuchando que yo enfermedad tras enfermedad, si bien sí, eso hacía que mis planes cambiaran, pero en cuanto al servicio al Señor, o sea, Meli no se detenía, o sea, es algo que llueve, truene o relampaguee, como decimos. Al pie del cañón. Sí, o sea, ahí me tenías incluso montando coreografías, escribiendo obras, haciendo montajes completos en silla de ruedas. O sea, mi proceso no me detuvo en ningún momento. La invitación para pertenecer al Ministerio de Alabanza Quisteo llegó, no recuerdo exactamente en qué año. Yo me negué a entrar al Ministerio de Alabanza en un primer momento, porque yo decía, no, es que a mí sí me gusta cantar, pero los salmos, es como que no, es que para un Ministerio de Alabanza creo que no, pero de tanta insistencia, Meli, si tú podés, Meli, por favor, entré, y a que me cambiara la vida también por completo, ¿verdad? A enamorarme de alabar al Señor a través de mi voz, y descubrir nuevas facetas de Meli, ¿verdad? Porque ya el Ministerio de Quisteo pues sacó esa parte de mí para rockear, para saltar con los jóvenes, para ser un poco más extrovertida. Y servir en familia también. Sí, con tu hermano Lee. Sí, así es, mi hermano en la guitarra. Y bueno, lo de Radio Luz llegó como parte de mis estudios universitarios. Cuando yo decido en el 2006 entrar a estudiar el técnico en producción de radio y televisión, en ese entonces, hoy técnico en multimedia, en la Universidad Don Bosco, entonces como parte de mi práctica profesional llegué a Radio Luz, y ahí conocí pues a todos nuestros buenos amigos, ¿verdad? Principalmente a Manolo Mirasol, el director. Y entonces me dio la oportunidad de poder ayudar, apoyar en algunos proyectos, y haciendo un casting un día, buscando, él decía, la voz institucional de la radio, porque quería que la voz fuera femenina. Entonces me eligió a mí para mi bendición también, y desde ese momento ya van aproximadamente unos 13, 14 años que tengo la oportunidad de ser la voz institucional de la radio. ¡Wow! Es una bendición, y de verdad que cada vez que uno escucha pues las cuñas, y nosotros decimos en este medio los sellos institucionales, para nosotros también nos inspira. Y qué bonito es ver cómo ha ido trabajando esa Meli con la sintonía de Dios, con el amor de Dios, y cómo se ha mostrado también en tu familia. Me gustaría también que compartieras también brevemente parte de unos momentos especiales que has tenido, también como revelaciones especiales con mamá, y que eso también tiene que ver con tu papi también. Justamente para poder hablar de esa primera experiencia o encuentro cercano con María, me voy al 2008, ¿verdad? Porque vamos hablando un poco cronológicamente, ¿verdad? En el 2008 tengo un nuevo diagnóstico
después de unos dolores sin mayor explicación en mi parte del abdomen, me encuentran un tumor en el ovario izquierdo. Para mí ese fue un golpe nuevamente duro porque era volver a detener proyectos tal vez que yo tenía, sobre todo a nivel profesional, y detenerlos y comenzar a prestarles atención y ver qué iba a decir Dios en el camino, cómo iba a volver a organizar las piezas. Así que me lo diagnostican y me dicen operación, porque el tumor era una masa sólida que tenía irrigación sanguínea, no era de agua, entonces no se podía saber si era benigno o maligno, pero había que retirarlo. Cuando el médico dijo otra operación, que se sumaba a mi largo historial, recuerdo que mi mamá me dijo, Meli, no te van a operar, te voy a llevar a una oración de sanación. O sea, mi mamá nuevamente... Esa fue tu operación. Sí, y aparece nuevamente mi mamá como ese ángel trabajando esa parte de la fe, esa parte de decir, no importan los diagnósticos médicos, aquí nos vamos a buscar directamente de Papá Dios. Me lleva a una oración con el Padre Martín Ábalos. Sí. Yo recuerdo que entré esa noche en la parroquia Corazón de María, en un ambiente de reflexión, de oración. Nunca había ido yo a una oración de sanación, entonces yo no sabía qué esperar. ¿Qué era? Sabía que se daban milagros, pero no sabía tampoco cómo. Y más a esa edad, es como uno no ha madurado del todo su fe. Sí. A pesar de todo el camino difícil que me había tocado recorrer. Entonces yo me acuerdo que yo le dije a Dios, Dios, yo no sé qué es pedirte un milagro, de hecho no sé ni qué es tener fe. Wow. Así que no sé cómo es tener la fe del tamaño de un granito de mostaza, pero lo que sí te quiero pedir es que me des la misma fe que le diste a la mujer que con solo tocar el borde de tu manto, ella quedó sana. Y esa frase se la repetí, era mi oración. A veces nosotros nos rebuscamos, a veces nosotros creemos que hay que decirle grandes cosas al Señor cuando desde nuestra misma ignorancia, desde nuestra misma sencillez, podemos decirle algo tan profundo como eso. Y se lo tomó más que a pecho, porque entonces me regaló esa fe, pero sin yo saber que me la estaba regalando. Recuerdo que el Padre Martín pasó a un lado con la custodia, y yo logré tocar el borde de la custodia tal cual, porque muchas personas acercándose, lo único que pude hacer fue eso. Y entonces viene mi pregunta en mi interior, ¿y ahora? O sea, ya le pedí al Señor, ya toqué la custodia con toda la fe que yo podía tener, pero ¿y ahora qué es esto? ¿Cómo que sigue? O sea, algo bien complicado, pero creo que muchos se van a lograr identificar cuando no sabemos cómo interpretar la obra de Dios. Entonces, bueno, en esa misma semana mi mamá decide llevarme a una segunda oración de sanación en un evento católico, y recuerdo que la predicadora mencionó por micrófono, tú que tienes un tumor en el ovario, lo dijo así específicamente, entre tantas cosas que decía, tú que tienes un tumor en el ovario, cree porque estás sana. Cuando lo mencionó, dije yo, ok, ¿a quién le está hablando? ¿A mí? ¿A alguien más? O sea, soy yo, Señor, de verdad claro. Soy yo. Pero cuando yo me volteaba a ver, el tumor se veía, porque tenía aproximadamente unos 12 centímetros, como una naranja, y se me salía. Se podía ver. Se podía ver. Entonces, era un poco como contradictorio al ojo humano y a la mentalidad de uno, ¿verdad? Pero dicen que estoy sana, pero me lo estoy viendo. Salí de esa oración y llego a mi casa, me sentía extraña. Esa es la palabra que yo te puedo decir, extraña. Recuerdo que me senté y me quedé dormida, que ahora yo lo traduzco que fue como un descanso que el Señor me regaló, porque fue quedarme dormida de la nada. O sea, prácticamente a la orilla de la cama me fui para atrás, ni tan siquiera en posición de descanso, ¿verdad? Como una hora aproximadamente, y bueno, desperté. Al siguiente día le digo a mi mamá, bueno, ¿y entonces qué ha pasado? ¿Y cómo sabe? Lo tengo aquí. Y entonces, me acuerdo que a todo esto a mi papá le habíamos mencionado que íbamos a ir a estas oraciones de sanación, y él actuó bastante escéptico, bastante incrédulo, porque dijo que no le han dado ya un diagnóstico.
a ella, que le han dicho, ya la operación estaba programada, recuerdo, para un 19 de septiembre de ese 2008. Entonces, que no le han dado un diagnóstico y ustedes creyendo que eso se le va a quitar de la nada. Así, bueno, allá ustedes, allá ustedes. Por eso fuimos las dos solas. Decidimos entonces buscar a la predicadora de este evento para que ella nos diera una guía, cómo hacer para creer y para sentir y saberme curada, sanada por el Señor físicamente hablando. Entonces ella dijo que el enemigo iba a tratar de sembrar la duda y la manera más fácil que iba a tener era viéndome, lo lógico. Sí, siguiendo la lógica y viéndome yo por fuera del tumor. Entonces me dice, pero esa es nada más la duda que él te va a querer sembrar. Ahora viene la parte difícil, donde tú vas a luchar espiritualmente con eso, porque tú vas a sobreponer la duda vas a sobreponerte a la duda con la fe y a repetirte cada día, a cada momento, estoy sana. Soy sana. ¿Qué hicimos entonces para corroborar el milagro? Uno todavía. Todavía. Dándole dudas. Uno todavía un poquito. Probando. Sí. Fuimos a que me hicieran otra ultrasonografía y para la gloria y honra de Dios. Nada. Gloria a Dios. Completamente sana. 5 especialistas viendo mi caso, 5 especialistas que no pudieron explicar qué había sucedido y que tuvieron que terminar diciendo, no sabemos qué pasó, pero definitivamente fue un milagro. Y por algo Dios ha permitido que esto suceda en tu vida, por algo y para algo. Y no se equivocaron, ¿verdad? Por todo lo que ha venido después. Viendo la mano de Dios en esto, la obra de Dios en tu vida, ¿esto también tuvo que ver con la conversión de tu papi? Así es. Bueno, en el 2012 yo caigo nuevamente en una gravedad, ¿verdad? Por un quiste hemorrágico. Entonces, el quiste hemorrágico es o lo operamos de entrada o se nos muere, ¿verdad? La persona. Entonces la operación fue un éxito, pero lo que no salió bien fue la administración de la anestesia. Ahí hubo negligencia y por tanto yo quedé delicada de salud, muy grave de salud durante 7 días aproximadamente, que tuvieron que trasladarme de un hospital público a un hospital privado porque no reaccionaba nada bien. Ahí el médico habló con mis papás y les dijo que existía un procedimiento que me lo podían hacer, era la única alternativa, pero llevaba el 80% de probabilidad que esto no funcionara, que me podía provocar meningitis y ahí ya no poder retroceder en el tiempo, ¿verdad? Ellos no querían firmar, entonces fue una otra gravedad de salud que puso a prueba la fe de los que ya estábamos en el camino, pero también quizás esta situación que mi papá atravesaba, que le costaba mucho, como yo te dije, era católico, era católico, pero le costaba muchísimo acceder a entrar, a iniciar en este camino, acceder a una conversión. Pero las enfermedades de su hija eran tan grandes que él como que ya iba como comenzando a entrar en un conflicto interno. Así que es aquí, en esta gravedad, que yo tengo el primer momento mariano, que yo puedo tener una visión con María. Al inicio yo no sabía si era un sueño, si era un invento mío, era un delirio de los medicamentos, porque me pusieron morfina me ponían morfina durante 24 horas y así pasé 7 días. Entonces, ¿te imaginas ese nivel de medicamentos? Era muy fuerte y entonces yo decía, ¿o estoy alucinando o qué? Con el tiempo he sabido que no. Ahí fue que vi a María y lo que yo vi es que primero yo entré en una capilla y vi a mi papá en esa capilla de rodillas orando frente al altar, pidiendo mi sanación, implorando mi sanación. Cuando yo lo vi a él de esa manera llorando, quise hacer algo por él, lo recuerdo muy bien, y una mano de una mujer me detuvo. Yo sabía que era una mujer. Nunca la vi como tal, pero en el corazón pues uno tiene también una sensación, ¿verdad? Y la respuesta para saber que era María es que cuando esa mujer me detuvo, yo volteé a ver hacia mi lado derecho y había un cuadro de la Virgen de Guadalupe. Entonces yo sabía que era ella y me dijo, no vayas. Y yo le dije, pero es que mi papá está mal y está llorando. No te compete a ti.
déjalo porque él tiene que llegar solo. Eso es lo que yo recuerdo que ella me dijo y en el momento no entendí prácticamente nada. Al día siguiente, estando yo en la gravedad en el hospital, decido reunir a mi familia con la poca conciencia que tenía, porque yo casi siempre suelo hacer eso cuando estoy en gravedad. ¿Por qué reúno a mi familia? Porque les quiero dar palabras, porque no sé si realmente voy a salir de esa o no. Entonces, como para que todo quede claro, que todo quede perdonado. Entonces recuerdo que los reuní y a cada uno le iba diciendo algo. Cuando llegué a mi papá, le dije que yo había tenido un sueño con María, le dije, en donde yo había visto que él estaba llorando frente a un altar y todo. Y yo vi que cuando yo se lo describía, mi papá se me quedó viendo como asustado y le dije, ¿qué pasa? Y me dijo, es que eso fue lo que estaba sucediendo justo ayer. ¿Y tú estabas inconsciente? Yo estaba con una conciencia muy corta, pero la Virgen me había permitido ver lo que estaba sucediendo. Entonces ahí fue donde yo supe que no era un sueño, sino que era más allá, era una visión que ella me había permitido ver con él y él ya ahí como que dijo, ¿qué está pasando aquí? Ese fue quizás la razón más grande por la que él al año siguiente, en el 2013, toma la decisión de aceptar ir a su retiro de evangelización y comenzar su conversión, que terminó siendo de 180 grados. Porque aunque le costó, porque era una persona un poco testaruda o le costaba apegarse a las cosas que la iglesia manda, lo logró. Él terminó siendo supervisor de pequeñas comunidades, él terminó sirviendo en las Eucaristías, terminó organizando rosarios, evangelizando todos los días en Facebook, desde el momento en que hizo su retiro sin parar, evangelizaba valga la redundancia, publicando el Evangelio de cada día con su reflexión y todo. Entonces fue una experiencia de años para que mi papá pudiera llegar a los pies de Cristo, pero sin duda alguna fueron las mismas pruebas, las mismas enfermedades que Dios le había permitido pasar a su hija y por tanto a ellos como papás también, lo que lo terminó de acercar. De llevar a Dios, de llevar a los pies de Dios. Y qué bueno que eso también los hizo a ustedes unirse más como familia y de alguna manera servir todos juntos. Meli, ya nos estamos acercando al cierre de esta primera parte. Vamos a hacer dos partes de este testimonio que yo sé que sin duda está tocando cada uno de nuestros corazones, a estos jóvenes que a lo mejor están pasando por situaciones similares y a través de lo que Dios ha hecho en tu vida, Dios les está hablando a ellos. Así que vamos a poner un punto y seguido en esta primera parte y a continuar para que usted esté pendiente a través de nuestras redes sociales, de YouTube, de Facebook. Recuerde, somos Sinopsis Films, para que usted pueda estar al tanto de todo el contenido que realizamos y por supuesto de este testimonio de Meli Aguiñada.